Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. ¿Qué tal hablar con él y ver cómo va? ¿Puede haber algo de química entre ustedes dos? Sí, eso estaría bien. Podría intentarlo, dije a la cámara. Sabía que estaba siendo una tonta hoy. Probablemente me sentía sola. Pam vino a la tienda hoy. Le invité a cenar, pero dijo que estaba llena. Me sentí molesta y me alejé. No tienes que decirlo, sé que soy tan molesta. Sí, eres molesta. Nushel se tiró un bocadillo a la boca y masticó frente a la pantalla. Boa se mordió las uñas y no hizo ningún comentario. Debería tener un novio. Nadie dijo nada, pero asintió con la cabeza como si respetaran mi decisión. Escuché un pitido de mi teléfono. Había llegado un mensaje. Sonreí satisfactoriamente una vez que leí un mensaje de Pam. Pam, ¿qué pasó hoy? ¿Te molesté? Mi corazón temblaba de alegría mientras ingresaba un mensaje de respuesta. No, tenía hambre, lo siento, estaba de mal humor. Pam, deberías habérmelo dicho, hubiera ido contigo. Pensé que te estabas divirtiendo con el gerente. No quería interferir. Pam, vi a un hombre seguirte. Me acaba de invitar a cenar. Hice una pausa antes de contarle lo que había pasado. Éramos lo suficientemente cercanas para compartir lo que había sucedido. Ella leyó el mensaje y se quedó en silencio por un rato. Fruncí el ceño con ansiedad. Necesitaba una opinión. ¿Por qué simplemente desaparecía? Tiré un teléfono sobre la cama y me sentí agitada. Todos los ojos en la pantalla estaban puestos en mí porque habían visto todo. ¿Qué te molestó? Noshel se inclinó como si quisiera salir por el otro lado. ¿Era él? No, no él. ¿Con quién estás hablando? Estaba sonriendo y luego haciendo pucheros. ¿Estás hablando con tu amante? Miré hacia la cámara del portátil con sorpresa. Luego dije con una voz áspera, deja de atacarme, es molesto, me tengo que ir, adiós. Todo estaba tenso y silencioso en mi habitación. Había estado de buen humor charlando con mis amigos y luego unos mensajes de Pam me convirtieron en una persona impulsiva, pero ella no había hecho nada. Simplemente no respondió a mi mensaje. Leyó el mensaje pero no respondió. ¿Qué demonios? Dame un poco de respeto. El pin que estaba esperando me emocionó mucho. Mientras tomaba el teléfono, mi corazón latía con fuerza. Una vez que vi el mensaje de Pam, no puedo explicar lo que estaba sintiendo. Tal vez porque ella era hermosa. Pam, él es lindo, si te gusta, deberías salir con él, Love. Ahora fui yo quien se quedó en silencio. Miré el mensaje y no supe cómo responder a eso. Apreté el teléfono en mi mano, pensando, ¿eso era todo? ¿Eso era todo lo que tenía que decir? Ok, saldré con él. Pam, felicidades. Está bien. Sentí tensión entre cada letra que llegaba. Tal vez me lo estaba imaginando, pero sentí que Pam tampoco estaba feliz. Pero, ¿por qué ella se preocuparía por mí? Ella era solo una amiga. ¿Qué esperaba? Tiré mi teléfono, me desplomé en mi cama y grité en la almohada. ¿Qué estaba pasando? Estaba tan frustrada. Desde que le había dicho a Pam que saldría con Peme, apenas la veía una vez a la semana. Había pedido cambiar de turno con mi colega como si no quisiera verla, y así pasaron 3 semanas, sin chats de Line, Skype ni llamadas, sin verla. Yo no la había visto y el gerente tampoco. Había evitado hablar con EAC muchas veces. Sabía de qué quería hablar. Quería volver a ver a Pam y que yo cerrara la brecha. No podía evitarlo para siempre aunque trabajábamos en el mismo lugar. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Le sonreía al gerente que se veía muy triste. La cara severa de siempre ahora era una cara triste y amistosa que me incomodaba. Supuse que realmente quería mi ayuda.
Apenas he visto a Pa, yo también. ¿Ustedes dos pelearon? Negué con la cabeza una vez que escuché eso. ¿Por qué pelearíamos? Estaba pensando en preguntarte si tuviste una pelea con ella. Ya es bastante difícil tener una charla con ella. ¿Sobre qué podríamos pelear? ¿Qué ha estado haciendo? Él hizo señas. Le pregunté en broma con una cara muerta. ¿Cómo es que no sabes dónde está tu novia? ¿Qué novia? Sacudió la cabeza con fuerza. Mi corazón florece solo con una sonrisa de ella. Ni siquiera menciones estar juntos o no están juntos. No, solo somos conocidos. Pam solo es cercana a ti en la tienda. Me sentí orgullosa al escuchar eso, como dijo. Pam no era un libro abierto. Apenas sonreí o reí con los demás. Ahora volví a pensar en lo que había pasado antes en la tienda. Pam se rió con el gerente, pero debería saber que esa no era la verdadera Pam. Ahora estaba enojada conmigo misma. ¿Quieres que me ponga en contacto con ella? Los ojos de Zack brillaron. Sonreí un poco antes de decir, le enviaré un mensaje de texto. Gracias, Love. Detestaba esa cara feliz y quise ignorar la solicitud. Por otro lado, quería acercarme a ella, solo quería saber cómo estaba y qué estaba haciendo, por qué había desaparecido. Pero antes de que pudiera hacerlo, una llamada de mi casa sonó en mi teléfono. Hola, por favor ven a casa. La voz ansiosa de mamá provocó una alarma dentro de mí. La imagen del dulce rostro se desvaneció de inmediato. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué suenas ansiosa? Kawe ahora está en el hospital con un lavado gástrico. Love, ¿tienes alguna forma de contactar a Pam? No puedo soportarlo más. Su llanto quejumbroso me hizo querer llorar también. Planeaba llamar a Pam, pero no para eso.